Hey, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper chévere. Yo soy Ámbar y sean bienvenidos a la segunda parte de este pequeñito curso que estoy haciendo, que es sobre los conceptos básicos de la fotografía. El día de hoy, como se los dije en el video anterior, que si todavía no lo has visto te lo voy a dejar por acá en esta tarjetita para que vayas a verlo, les estaré hablando sobre los parámetros que controlan la exposición, que es el manejo de la luz que le podemos dar a nuestra cámara para que obtengamos una fotografía correctamente expuesta y que no esté quemada o que no esté muy oscura. Entonces, sin más, comencemos con el video. Los parámetros que controlan la luz son tres: el obturador o velocidad de obturación, el diafragma o apertura y la sensibilidad ISO. Es muy probable que hayas escuchado esto en algunos otros sitios porque son los parámetros principales que determinan una correcta exposición en la fotografía. La velocidad de obturación es el primer parámetro del que estaremos hablando hoy. El obturador se ubica delante del sensor y es una especie de cortina que se levanta y se cierra por un tiempo determinado. Entonces, la velocidad de obturación va a medir la cantidad de tiempo que va a pasar nuestro sensor expuesto a la luz. Cuando el obturador se oprime, se levanta esa cortina dejando expuesto el sensor, y allí es cuando la luz entra directamente a través del objetivo hacia el sensor de nuestra cámara, y allí ocurre el proceso que ya les expliqué anteriormente para transformar esa luz en fotografía. Entonces, la velocidad de obturación va a ser el tiempo que dure nuestro sensor expuesto a la luz. La velocidad de obturación se lee en fracción de tiempo. Lo podremos ver como un octavo de segundo, un quinceavo de segundo, 1/125 de segundo, dependiendo de la fracción que tengamos. Mientras más grande sea el número que tenemos en nuestro denominador, más pequeña va a ser la cantidad de tiempo que va a estar expuesto nuestro sensor. Es decir, si partimos un segundo y lo dividimos en 125 partes, una de esas 125 partes va a determinar el tiempo que va a tardar en abrir y cerrar el obturador, la cortina que tenemos delante del sensor. Ahora bien, si dejamos ese sensor expuesto por un segundo, entonces el obturador va a tardar un segundo en abrirse y cerrarse. Hay un efecto secundario que se obtiene cuando utilizamos este parámetro, y ese efecto secundario es lo que llamamos el efecto de congelar una foto o el efecto borroso que le podemos dar a la misma. Si tenemos un sensor muy poco tiempo expuesto a la luz, nuestra imagen va a salir con un movimiento congelado. ¿Por qué? Porque va a tardar muy poco tiempo en abrir y cerrarse esa cortina. Eso es lo que obtenemos cuando tomamos una foto, por ejemplo, a una cascada, que la estarán viendo acá en pantalla, que sale el agua como congelada, como estática, y se ven las goticas cayendo. Eso se obtiene mediante la velocidad de obturación. Si tenemos una velocidad de obturación muy alta, el tiempo de exposición al sensor va a ser menor. Y si por el contrario tenemos una velocidad de obturación muy baja, es decir, de un segundo, de 3 segundos, de medio segundo, en nuestra fotografía va a tardar medio segundo, un segundo, 3 segundos en hacerse. Lo que se obtiene en este tipo de casos es un efecto borroso, porque nuestro obturador va a tardar mucho más tiempo en abrirse y cerrarse, y va a haber más posibilidades de que hayan objetos en movimiento y ocurra ese desenfoque, por decirlo así, esa imprecisión al momento de tomar una fotografía, que es el efecto seda, también se llama así. Si estamos en un espacio, en un ambiente donde hay mucha luz, lo correcto sería subir la velocidad de obturación, es decir, colocarlo en 1/225 de segundo, por ejemplo. Y si estamos en ambientes donde hay muy poca luz, pues tendremos que tener nuestro sensor expuesto mucho más tiempo para que logre recibir más cantidad de luz. Eso es lo que obtenemos con la velocidad de obturación. Una vez comprendido esto, vamos a pasar a lo que es el diafragma, que es el segundo parámetro que controla la cantidad de luz que puede haber en una fotografía. Ok, el diafragma no es más que una pieza opaca que se comporta como una especie de anillo que se abre y se cierra y está ubicada dentro del objetivo, dentro de la lente de la cámara. En el caso de las cámaras celulares, este parámetro no es físicamente variable. ¿Por qué? Porque no podemos controlar la apertura de ese elemento, porque como verán, una cámara celular es muy compacta y todas esas piecitas pues están condenadas, la mayoría de ellas, a quedarse fijas, a diferencia de una cámara normal en la que podemos modificar la apertura. El diafragma lo que hace básicamente es darnos profundidad de campo, darle enfoque y desenfoque a nuestra imagen. Como ya lo dije en un video anterior, la luz pasa a través del objetivo. Este objetivo tiene
un sistema de lentes y de piezas diferentes que reciben esa luz y son capaces de rebotarla hacia el sensor, y este procesa toda esa información y la convierte en la imagen. Pero ¿qué pasa? Que los rayos de luz entran en diferentes direcciones y dependiendo de la apertura que le demos a ese diafragma, si está muy abierto, si está muy cerrado, vamos a conseguir mayor o menor desenfoque. Mientras el diafragma esté completamente abierto, la profundidad de campo va a ser mucho menor, es decir, van a haber menos objetos enfocados. ¿Por qué? Porque va a recibir mayor cantidad de luz y la luz va a rebotar en diferentes direcciones y muy pocos rayos de luz son los que van a chocar directamente con el sensor, y este es el que se va a transformar en información y va a enfocar la fotografía, por decirlo de alguna manera más práctica. Ahora bien, si tenemos nuestra apertura, nuestro diafragma un poco más cerrado, va a entrar menos cantidad de luz a nuestro sensor y por ende los rayos de luz van a tener una dirección un poco más uniforme, y así es como se obtiene una imagen más enfocada y una imagen menos enfocada. Entonces, mientras mayor sea la apertura, mientras más abierto esté nuestro diafragma, menos profundidad de campo vamos a tener, menos elementos enfocados vamos a tener en nuestra imagen. Mientras el diafragma esté más abierto, la escena de la fotografía va a estar mucho más enfocada porque van a haber más elementos definidos. ¿Cómo leemos el diafragma en nuestra fotografía? El diafragma se simboliza con una letra F seguida de un número. En este caso la escala del diafragma es un poco diferente, tenemos la escala de 2.8, un diafragma de 5.6, de 14, de 16. Mientras mayor sea el número, más cerrado va a estar nuestro diafragma. Mientras el número sea menor, nuestro diafragma va a estar más abierto. Entonces, si tomamos una fotografía con un número pequeño, nuestro diafragma va a estar completamente abierto y por ende la profundidad de campo va a ser menor. Este tipo de efecto lo queremos conseguir cuando queremos hacer una foto de retrato, que queremos que nuestro sujeto esté completamente definido y el fondo esté desenfocado. Esto lo obtenemos con un diafragma con una apertura amplia, ¿no? Con un número de diafragma pequeño. Ahora bien, si queremos tener una foto completamente detallada, que el plano salga totalmente nítido, pues lo que tenemos que hacer es aumentar ese número en diafragma para que la apertura quede más cerrada y la lectura sea mucho más concreta. Este es el efecto secundario que tiene esta herramienta de diafragma. Por supuesto, mientras menos cantidad de luz tenga, la foto también va a estar más oscura, entonces habría que compensarla con la velocidad de obturación, que ya la vimos anteriormente. En este caso, si tenemos un diafragma muy cerrado, ¿verdad?, que queremos tener la fotografía definida, pues entonces tendríamos que sacrificar la velocidad de obturación y bajarla para que el sensor esté expuesto un poco más de tiempo a la luz. Una vez entendido esto, pasemos al tercer y último parámetro que determina la exposición o que controla la luz en una fotografía. El tercer parámetro es la sensibilidad ISO. Si hasta este punto del video has aprendido algo, por favor, házmelo saber regalándome un me gusta, que eso me ayuda muchísimo a que las demás personas puedan descubrir mi video y así puedan obtener esta información, al igual que ustedes. La sensibilidad ISO no es más que la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar mayor o menor cantidad de luz. Esto lo que hace es que a medida que aumentes la sensibilidad ISO, nuestro sensor va a ser mucho más sensible a la luz, es decir, que si pasa un poquito de luz, él va a forzar el sistema para que la información sea mucho más amplia. Ahora bien, si bajamos la sensibilidad ISO, lo que ocurre es que el sensor va a ser mucho menos sensible a la luz y va a necesitar luz directa para que esta información se transforme en fotografía. El efecto secundario que tiene esta sensibilidad ISO es un efecto negativo, lamentablemente es el llamado ruido o el anteriormente llamado grano, que son esas pequeñas imperfecciones que se ven cuando tomas una fotografía. Más que todo se nota o se aprecia cuando es de noche. Cuando tomas una fotografía de noche, que ves esos punticos allí, eso se llama ruido. ¿Por qué ocurre esto? Porque al forzar tú el sensor a que sea más sensible a la luz, estás forzando esa pieza a dar su mayor capacidad y esa sensibilidad se ve reflejada en la imagen como tal. Se me olvidó decir esto. La sensibilidad ISO se lee a través de las iniciales ISO seguida de un número. Lo estándar es tener el ISO en 100. En mi caso, la cámara de mi celular llega, el ISO lo máximo que tiene es 3600 si no me equivoco. Entonces puedes variar, puedes jugar con ese rango. Si tienen una escena donde haya muy poca luz, lo que tienen que hacer es aumentar la sensibilidad ISO para que pueda captar la mayor cantidad de luz posible, y este parámetro por supuesto tienen que compensarlo con los otros dos parámetros que vimos anteriormente. En conclusión, para tener una imagen correctamente expuesta es necesario saber jugar
con estos parámetros, cambiarle los valores dependiendo del efecto que queramos obtener. Es lo que conocemos como el triángulo de exposición, que es cuando compensamos la falta de un valor con los otros dos parámetros que tenemos de la exposición. Entonces, una fotografía correctamente expuesta va a depender del tipo de escenario en el que te encuentres. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado mucho. Esta información la recolecté con mucho cariño para ustedes. Espero que les haya servido, que hayan aprendido un poco más sobre la fotografía. Y si fue así, compártelo con tus amigos para que los demás se enteren de esta información. Como siempre te voy a estar dejando por acá mis redes sociales para que les eches un vistazo. Y si no estás suscrito a mi canal, por favor, te invito a que te suscribas para que puedas gozar de este tipo de contenido que estoy creando para ustedes. Bueno, sin más nada que decir, recuerden siempre cuidarse mucho, hacer el bien y nos vemos hasta la próxima. Chaito. Los parámetros que controlan la luz. Bueno, los parámetros... Yeah, you got that yummy, yum.